Querétaro, capital del estado del mismo nombre, centro de México, ciudad colonial hermosa, fundada en 1531, acueducto famoso, iglesias antiguas, historia rica, pero en las afueras donde la ciudad colonial terminaba y comenzaban los barrios pobres, ahí estaba el Orfanato Sagrado Corazón, edificio grande de 2 pisos, paredes de adobe grueso pintadas de blanco que con los años se había vuelto gris sucio, techo de tejas rojas, ventanas pequeñas con rejas de hierro. Había sido construido en 1920 por la Iglesia Católica para albergar niños huérfanos, niños que habían perdido padres en la Revolución, en epidemias, en pobreza. En 1962, el orfanato tenía 42 años y necesitaba reparaciones urgentes, paredes agrietadas, techo con goteras, plomería que apenas funcionaba, pero no había dinero. La iglesia enviaba fondos mínimos, apenas suficiente para comida básica, y las donaciones del pueblo eran escasas, porque el Orfanato Sagrado Corazón tenía reputación oscura. La gente del pueblo hablaba en susurros: no mandes a tus hijos ahí, aunque seas tan pobre que no puedas alimentarlos, mejor déjalos con alguien, con quien sea, pero no los mandes al orfanato. ¿Por qué? Porque cosas malas pasan ahí. Niños que entran cambian, se vuelven callados, asustados, y algunos nunca salen. Pero eran solo rumores, ¿verdad? Solo chismes de pueblo. Hasta el 15 de agosto de 1962, cuando los rumores se volvieron realidad documentada, fotografiada, imposible de negar. El orfanato era dirigido por Madre Teresa Aguirre, no confundir con la famosa Madre Teresa de Calcuta. Esta era diferente, muy diferente. Madre Teresa Aguirre tenía 62 años en 1962. Había sido monja desde los 16, 46 años de vida religiosa. Había trabajado en varios conventos, varios orfanatos, y había sido transferida de cada uno, siempre después de incidentes. En Guadalajara, 1935, 3 niñas del orfanato se cayeron por las escaleras, las 3, en el mismo mes. Madre Teresa dijo que eran torpes y desobedientes. En Puebla, 1942, un niño de 8 años murió de neumonía después de pasar 3 días encerrado en sótano frío como castigo por robar pan. En León, 1951, 7 niños fueron hospitalizados por desnutrición severa. Mientras tanto, Madre Teresa era robusta, bien alimentada. Cada vez la iglesia la transfería, calladamente, sin escándalo, porque escándalos dañan imagen de iglesia. Y en 1955 la mandaron a Querétaro, al Orfanato Sagrado Corazón. Es lugar pequeño, le dijeron, tranquilo, lejos de ciudades grandes. Podrás encontrar paz ahí. Pero no encontró paz. Encontró reino donde nadie la vigilaba, donde tenía poder absoluto, donde 50 niños dependían completamente de ella, y poder absoluto, en manos de persona cruel, es receta para horror. Madre Teresa era mujer grande, no gorda, sino grande. 1,75 m de altura, hombros anchos, manos grandes y fuertes, rostro duro, rasgos masculinos, mandíbula cuadrada, nariz grande y ganchuda, ojos pequeños y oscuros hundidos bajo cejas gruesas. Nunca sonreía, nunca mostraba afecto, nunca hablaba con voz suave. Su voz era áspera, grave, como de hombre, y siempre hablaba en órdenes, nunca en peticiones. Haz esto, ve allá, cállate, arrodíllate, reza. Y los niños obedecían, porque desobedecer traía castigo, castigo terrible. Los 50 niños del Orfanato Sagrado Corazón, en agosto de 1962, eran 23 niños, edades 4-14, 27 niñas, edades 4-14, todos huérfanos. Algunos porque padres habían muerto, otros porque padres los habían abandonado por pobreza extrema.
Vivían en 2 dormitorios grandes, uno para niños, uno para niñas, camas de hierro, colchones delgados llenos de bultos, sábanas ásperas que se lavaban una vez al mes. No había calefacción en invierno, no había ventiladores en verano. Comida era mínima: frijoles aguados, tortillas duras, arroz sin sabor, agua, carne una vez por semana, los domingos, pequeños pedazos de pollo hervido sin sal, leche para los más pequeños, menores de 7 años, los mayores solo agua, dulces, juguetes, libros. Nada de eso existía. El día comenzaba a las 5:00 a.m., despertados por campana que Madre Teresa tocaba violentamente. Arriba, arriba, flojos, el día ya comenzó. Tenían 5 minutos para vestirse, usar letrina, lavarse cara con agua fría. A las 5:15 a.m., misa obligatoria en la capilla pequeña del orfanato. 1 hora de rodillas en piso de piedra fría, rezando, cantando himnos, escuchando sermones de Madre Teresa sobre pecado, castigo y obediencia. Son huérfanos porque Dios los está castigando, decía, por pecados de sus padres, por sus propios pecados. Son basura que nadie quiere, pero aquí les damos techo, comida. ¿Y cómo lo agradecen? Con desobediencia, con flojera, con ingratitud. A las 6:30 a.m., desayuno, atole aguado, tortilla, nada más. Después tareas. Los niños limpiaban, trapeaban, lavaban platos, trabajaban en el pequeño huerto detrás del edificio. Las niñas cosían, lavaban ropa, cocinaban bajo supervisión. Los más grandes, de 12 años en adelante, también trabajaban afuera. Los niños haciendo trabajos de construcción para vecinos que pagaban unos pesos a Madre Teresa. Las niñas limpiando casas. Todo el dinero iba a Madre Teresa. Los niños no veían un centavo. Escuela era básica, 1 hora al día. La hermana Lucía, monja joven de 25 años que ayudaba en el orfanato, enseñaba lectura básica y matemáticas simples, pero solo a los menores de 10 años. Los mayores no necesitaban más educación. Van a ser trabajadores, decía Madre Teresa, obreros, sirvientas. No necesitan leer libros, necesitan saber obedecer. Y los castigos. Los castigos eran lo que hacía del orfanato Sagrado Corazón un infierno. Castigo por hablar durante misa, arrodillarse en maíz seco por 1 hora, rodillas sangrando después, castigo por desperdiciar comida, ayuno completo por 24 horas, ni agua, castigo por mojarse en la cama, común en niños pequeños traumatizados, dormir en el piso, sin colchón, sin sábana, 1 semana, castigo por desobediencia, que podía ser cualquier cosa. El cuarto oscuro. El cuarto oscuro era closet pequeño bajo las escaleras, sin ventanas, sin luz. Apenas 1,5 metros por 1,5 metros. Madre Teresa encerraba niños ahí, por horas, a veces por días, sin comida, sin agua, sin luz, solo oscuridad absoluta y silencio. Los niños salían diferentes, callados, ojos vacíos. Algunos nunca volvieron a hablar normal. Pero había algo peor que el cuarto oscuro, algo que los niños susurraban sobre, pero que ninguno había visto directamente. El sótano. El orfanato tenía sótano, grande. Bajo todo el edificio se accedía por puerta de madera pesada con candado grande de hierro. Madre Teresa tenía única llave, colgada de cadena en su cuello, siempre. Y a veces en la noche, Madre Teresa bajaba al sótano con uno de los niños y el niño no regresaba. ¿A dónde se fue Juanito?, preguntaban los otros. Lo adoptaron, decía Madre Teresa. Familia buena vino y se lo llevó. Debieran alegrarse por él. Pero nadie había visto familia. Nadie había visto papeles de adopción. Nadie había visto despedidas. El niño simplemente desaparecía. En los 7 años que Madre Teresa dirigió el orfanato, 17 niños fueron adoptados así. 17. Y ninguno había contactado después.
Ninguno había vuelto a visitar. Ninguno apareció en registros oficiales de adopción que la iglesia mantenía. Simplemente dejaron de existir. Los tres sobrevivientes, Miguel, Rosa y Carlitos, después contarían que siempre supieron que algo horrible pasaba en ese sótano, porque a veces en las noches, escuchaban gritos desde abajo, débiles pero reales, gritos de niños, llamando, suplicando, «¡Ayuda, por favor!». Pero cuando preguntaban, cuando se atrevían a preguntar, Madre Teresa los miraba con ojos que helaban sangre. «Son ratas», decía. «El sótano tiene ratas grandes, hacen ruidos raros. Si siguen preguntando, los bajo para que maten las ratas. ¿Quieren eso?». Nadie quería eso, así que dejaban de preguntar. Y pretendían que los gritos eran solo ratas, aunque sabían, todos sabían que no lo eran. De los 50 niños del orfanato Sagrado Corazón, 3 serían los únicos en sobrevivir. Miguel Ángel Rodríguez, 14 años en agosto de 1962. Era el mayor de todos los niños, alto para su edad, delgado por años de mala alimentación, cabello negro cortado tosco, ojos cafés inteligentes que observaban todo. Había llegado al orfanato a los 7 años. Después de que sus padres murieran en accidente de autobús en 1955. No tenía otros familiares, no tenía a dónde ir, así que Servicios Sociales lo mandó al orfanato Sagrado Corazón. Los primeros años fueron adaptación. Aprendió rápido a obedecer, a no hablar, a hacerse invisible. Pero Miguel era inteligente, muy inteligente. Leía todo lo que caía en sus manos. Los pocos libros que la hermana Lucía traía, periódicos viejos que usaban para envolver, cualquier cosa con palabras. Y observaba, notaba cosas, patrones. Notó que ciertos niños desaparecían. Siempre los que causaban problemas, los que preguntaban demasiado, los que se quejaban. «Si quieres sobrevivir aquí», le dijo una vez a Rosa, «tienes que ser invisible. No causes problemas, no preguntes, no te destaques, solo existes, nada más». Y eso hacía, existía, trabajaba duro, obedecía, esperaba el día que cumpliera 16 y pudiera legalmente salir del orfanato. Solo 2 años más. Podía aguantar 2 años más. O eso pensaba. Rosa María González, 11 años, pequeña para su edad, cabello castaño rizado que nunca se quedaba quieto no importa cuánto lo amarrara. Ojos verdes grandes, herencia de abuelo español que nunca conoció. Había llegado al orfanato a los 5 años. Su madre, soltera, pobre, trabajadora doméstica, había muerto de tuberculosis en 1956. No había padre, nunca lo hubo, o al menos nunca lo conoció. Rosa era especial, tenía don de ver cosas, sentir cosas. «Hay algo malo aquí», le había dicho a Miguel cuando tenía 7 años. «Algo muy malo, lo siento, como presencia, en el sótano, algo que no debería estar ahí». Miguel había pensado que era imaginación de niña asustada, pero con los años empezó a creerle, porque Rosa sabía cosas. Sabía cuando Madre Teresa estaba de mal humor antes de que apareciera. Sabía cuando alguien iba a desaparecer días antes de que pasara. «A Juanito se lo van a llevar pronto», había dicho en junio de 1962. «¿Cómo sabes?». «Porque ella lo mira diferente, como decide, y cuando decide, siempre pasa». Y 3 días después, Juanito había sido adoptado. Rosa lloraba por cada niño que desaparecía. Lloraba en silencio, en su cama, por las noches, porque sabía que no habían sido adoptados, sabía que algo peor les había pasado, pero no podía hacer nada. Era niña de 11 años, nadie la escucharía, así que solo rezaba, por ellos, por los que se habían ido y por los que todavía estaban ahí. «Por favor, Dios», susurraba, «sácanos de aquí antes de que sea tarde». Carlos Alberto Vega, Carlitos,
7 años, el más pequeño de los 3 sobrevivientes. Niño menudo con cara de ángel, ojos cafés enormes, pestañas largas, sonrisa tímida que mostraba diente de leche que le faltaba. Había llegado apenas 6 meses antes, en febrero de 1962. Su padre lo había dejado ahí. Solo temporalmente, había dicho. Mientras encuentro trabajo, volveré por ti en unos meses. Lo prometo. Carlitos lo había creído. Esperaba cada día. Hoy viene mi papá, pero papá nunca vino, nunca volvió. Y después de 4 meses, Carlitos dejó de preguntar. Entendió. Papá lo había abandonado, como tantos otros padres habían abandonado a tantos otros niños ahí. Carlitos era callado, tímido, se asustaba fácil y todavía se orinaba en la cama a veces, trauma de abandono, lo cual significaba castigos frecuentes. Miguel y Rosa lo habían tomado bajo su protección, como hermanos mayores, cuidándolo, defendiéndolo cuando podían. No llores, Carlitos, decía Rosa, vas a estar bien, nosotros te cuidamos. Y Carlitos se aferraba a ellos, porque eran lo único bueno en ese lugar horrible. Y luego estaba la hermana Lucía Fernández, 25 años en 1962, monja joven, apenas 3 años de haber tomado votos. Había sido asignada al Orfanato Sagrado Corazón en 1960 para ayudar con educación de los niños. Era diferente de Madre Teresa, completamente diferente. Donde Madre Teresa era dura, hermana Lucía era suave. Donde Madre Teresa era cruel, hermana Lucía era amable. Donde Madre Teresa infligía miedo, hermana Lucía ofrecía consuelo. Los niños la amaban. Era única persona en ese orfanato que los trataba como humanos, como niños que merecían amor y cuidado. Les enseñaba con paciencia, les sonreía, les hablaba con voz dulce. A veces, cuando Madre Teresa no estaba cerca, les daba dulces que compraba con su propio dinero escaso. Shh, no digan nada, es nuestro secreto. Los abrazaba cuando lloraban, les curaba rodillas raspadas, les contaba historias antes de dormir. Había una vez un reino donde todos los niños eran amados, donde todos tenían familias, donde nadie pasaba hambre ni frío. Y algún día todos ustedes van a llegar a ese reino. Lo prometo. Los niños se aferraban a esas promesas, porque necesitaban creer que había algo mejor esperándolos. Pero hermana Lucía tenía problema. Había visto cosas que no debería haber visto. En marzo de 1962 había visto a Madre Teresa bajar al sótano, a medianoche, con niño de 9 años llamado Pedro. Pedro había robado pan de la cocina, porque tenía hambre terrible que no dejaba dormir. Madre Teresa lo había atrapado. «Ladrón, vamos, te voy a enseñar lo que pasa con ladrones». Lo había arrastrado al sótano. Hermana Lucía había visto desde su cuarto. Ventana que daba al patio, podía ver puerta del sótano. Vio bajar a Madre Teresa con Pedro, escuchó la puerta cerrarse, escuchó el candado y esperó. 1 hora, 2 horas, 3 horas. A las 3 a.m., Madre Teresa salió, sola, con delantal manchado de algo oscuro, rojo oscuro, sin Pedro. Fue adoptado, dijo Madre Teresa al día siguiente. Familia vino por él en la noche. Urgente, no hubo tiempo de despedidas. Pero hermana Lucía sabía que era mentira. Había estado despierta toda la noche. Nadie había venido, ningún coche, ninguna familia. Pedro había entrado a ese sótano y nunca había salido. Hermana Lucía había intentado decir algo, había ido al párroco del pueblo, Padre Domingo, hombre de 70 años que había bautizado a generaciones del pueblo. «Padre, necesito hablar con usted, sobre el orfanato, sobre Madre Teresa». «¿Qué pasa, hija?» Creo que está pasando algo malo. Niños están desapareciendo y no creo que estén siendo adoptados. Creo que...». No había terminado la frase, porque ¿cómo decir lo que realmente pensaba? ¿Que Madre Teresa estaba matando niños? Sonaba loco, sonaba imposible.
El padre Domingo había fruncido ceño. Hermana Lucía, Madre Teresa es mujer devota. Ha servido a la iglesia por 46 años. Tiene métodos estrictos, sí, pero son tiempos difíciles. Niños necesitan disciplina fuerte. Pero padre, ¿tiene pruebas? ¿Algo concreto? No, solo observaciones, sospechas. El padre había suspirado. Hermana, entiendo que es joven, que tiene corazón tierno, pero no puede ir acusando a superiora sin pruebas. Eso es grave, muy grave. ¿Entiende? Sí, padre. Madre Teresa sabe lo que hace. Confíe en ella y rece por los niños, por ella, por usted misma. Y eso había sido todo. Hermana Lucía había salido de ahí sabiendo que nadie la creería. No sin pruebas. Y conseguir pruebas significaba bajar a ese sótano, averiguar qué había ahí. Pero tenía miedo terrible de lo que podría encontrar. Julio de 1962. Calor intenso. Querétaro en verano era horno. El orfanato no tenía aire acondicionado, apenas ventilación. Los niños sufrían, sudaban, se deshidrataban, pero Madre Teresa no permitía que bebieran agua extra. Los está haciendo débiles. El calor es prueba de Dios. Los que son fuertes sobreviven. Los débiles no importan. 3 niños se enfermaron gravemente. Insolación, deshidratación. 1, niña de 6 años llamada Lupita, murió. Murió en su cama, ardiendo de fiebre, llamando a mamá que nunca conoció. Hermana Lucía había llorado, había suplicado a Madre Teresa que llamara doctor. No hay dinero para doctor, además ya es tarde, Dios la llamó, acepte su voluntad. Enterraron a Lupita en cementerio del pueblo, funeral simple, cruz de madera, y nadie preguntó, nadie investigó, porque niños huérfanos mueren todo el tiempo. Era normal. Pero hermana Lucía sabía que no era normal. Era negligencia, era abuso, era asesinato. Agosto de 1962. Hermana Lucía había tomado decisión. Iba a conseguir pruebas, iba a bajar a ese sótano, averiguar qué estaba pasando. Y después iría directamente al obispo, no al párroco del pueblo, al obispo en la capital. Y si el obispo no escuchaba, iría a la policía, aunque significara romper voto de obediencia a jerarquía eclesiástica. Porque 50 niños dependían de alguien que hiciera algo, y si ella no hacía algo, nadie lo haría. Planeó cuidadosamente. Esperaría a que Madre Teresa saliera. Una vez por semana iba al mercado del pueblo, temprano en la mañana. Dejaba a hermana Lucía a cargo por 2 horas. El próximo martes, 14 de agosto, iría al sótano, vería qué había ahí, tomaría evidencia si podía, y después haría lo que tuviera que hacer. Pero hermana Lucía no sabía algo. Madre Teresa había notado su comportamiento, sus miradas hacia la puerta del sótano, sus preguntas sobre niños adoptados, sus conversas con el párroco. Madre Teresa no era tonta. Sabía que hermana Lucía sospechaba y había decidido que hermana Lucía era problema que necesitaba solución. Solución permanente. El 14 de agosto de 1962 iba a ser día que cambiaría todo, pero no de la forma que hermana Lucía esperaba. Julio de 1962, 3 semanas antes del incendio, empezaron a pasar cosas extrañas en el orfanato Sagrado Corazón. Cosas que los niños notaban, cosas que no podían explicar, pero que los llenaban de miedo creciente. Miguel fue el primero en notar. Era 22 de julio, noche. Todos los niños dormían en el dormitorio grande. Miguel se despertó. No sabía por qué. Simplemente abrió ojos, completamente alerta, como si algo lo hubiera llamado. Miró alrededor. Oscuridad casi total. Solo luz tenue de luna entrando por ventanas pequeñas con rejas. Y escuchó, desde abajo, desde el sótano. No eran gritos esta vez, era
Canto, voz de mujer, voz áspera y grave de Madre Teresa, cantando algo. No era himno religioso, no era canción de iglesia, era algo más viejo, más oscuro, en latín tal vez, o en idioma que Miguel no reconocía. Las palabras se arrastraban, resonaban, hacían que piel se erizara, y debajo del canto, otros sonidos, golpes, metálicos, como cadenas arrastrándose, como algo pesado siendo movido. Miguel se tapó orejas, cerró ojos fuerte. Es pesadilla, solo pesadilla, volveré a dormir. Pero el canto continuó, toda la noche, hasta el amanecer, y cuando bajó para el desayuno, Madre Teresa estaba ahí, como siempre, sirviendo atole aguado. Pero tenía algo diferente, manchas oscuras bajo uñas, manchas que no había tenido el día anterior, manchas color café rojizo, como sangre vieja. 26 de julio. Rosa tuvo sueño, pesadilla horrible que la despertó gritando. Soñó que estaba en el sótano, oscuro, húmedo, frío a pesar del calor de verano, y veía niños. Los 17 niños que habían sido adoptados en los últimos años. Pero no estaban adoptados, estaban ahí, en el sótano, no vivos, no muertos exactamente, algo entre medio, encadenados a pared, ojos abiertos pero vacíos, bocas abiertas en gritos silenciosos. Y Madre Teresa estaba ahí, frente a ellos, con vestimenta negra que parecía túnica antigua, con cruz invertida colgando de cuello en lugar de cruz normal. Son míos, decía en el sueño. Me los dio Dios para purificar, para limpiar de pecado. Son basura, nadie los quiere, nadie los extraña, así que los uso para su gloria. Rosa había despertado sudando, temblando. Hermana Lucía había escuchado el grito, vino corriendo. Rosa, ¿qué pasó? Soñé con el sótano. Hermana Lucía había palidecido. ¿Qué viste? Rosa había contado todo, el sueño completo. Hermana Lucía no dijo que era solo pesadilla, no dijo que no se preocupara. En lugar de eso, abrazó a Rosa fuerte y dijo algo que asustó a Rosa más que el sueño. Tal vez no fue sueño, tal vez fue advertencia. 30 de julio. Carlitos vio algo que lo marcó para siempre. Era media tarde, calor sofocante. Los niños estaban en el patio pequeño, único momento del día que podían estar afuera. Carlitos estaba jugando solo, con piedras, construyendo torrecita simple, y vio movimiento en ventana. Ventana pequeña al nivel del suelo, ventana del sótano. Apenas se veía porque había arbustos crecidos frente a ella. Pero Carlitos estaba agachado, al nivel correcto para ver a través de ramas, y vio rostro de niño, pálido, sucio, con ojos enormes llenos de terror, mirando hacia afuera, hacia la luz, hacia libertad que no podía alcanzar, y los labios del niño se movían, formando palabras. «¡Ayuda! ¡Por favor!». Carlitos gritó. «¡Hay alguien en el sótano! ¡Hay un niño!». Otros niños miraron, corrieron hacia la ventana, pero cuando llegaron no había nada, solo oscuridad al otro lado del vidrio sucio. «No hay nadie, Carlitos», dijo Niño Mayor. «Imaginaste cosas, pero lo vi, estaba ahí». Y entonces sintió mano pesada en su hombro, agarrándolo fuerte, dolorosamente. «Madre Teresa, ¿qué estabas gritando?». «Y yo vi un niño en la ventana del sótano». Madre Teresa lo levantó del suelo, lo sacudió. «Mentiroso, no hay nadie en el sótano, solo cajas viejas y ratas, ¿entiendes? Ratas. Pero yo vi, vas al cuarto oscuro, por mentiroso y por causar problemas». Lo arrastró, lo metió en el closet bajo las escaleras, cerró puerta con llave. Carlitos pasó 6 horas ahí, en oscuridad absoluta, llorando, temblando, y cuando finalmente lo sacaron, nunca volvió a hablar de lo que vio, pero sabía lo que había visto. Era real. Había niño en ese sótano, niño vivo, niño prisionero.
5 de agosto. Hermana Lucía encontró algo. Estaba limpiando cuarto de Madre Teresa, tarea semanal que le tocaba. Y bajo la cama encontró caja de madera, cerrada con candado pequeño. No debería haberla abierto. Era invasión de privacidad, desobediencia, pero algo, instinto, curiosidad, llamado divino tal vez, la hizo buscar la llave. La encontró en cajón de mesa de noche, entre rosarios y Biblias. Abrió la caja y dentro había cosas que hicieron que el estómago de hermana Lucía se revolviera. Primero, 17 mechones de cabello, cada uno atado con listón, con nombre escrito en etiqueta pequeña. Pedro, Juanito, Ana, Gabriel, los 17 niños que habían sido adoptados. Segundo, dientes, pequeños dientes de leche, en frasco de vidrio, mezclados como colección macabra. Tercero, fotografías viejas, de cuando Madre Teresa era más joven, en otros orfanatos, con grupos de niños. Pero los niños en las fotografías, algunos tenían X marcadas sobre sus rostros, con tinta roja, como si los hubiera seleccionado, marcado para algo. Cuarto, cuaderno, escrito a mano, con letra de Madre Teresa. Hermana Lucía lo abrió con manos temblando y leyó. Eran notas, observaciones sobre los niños, pero no eran notas normales, eran evaluaciones de valor, de utilidad. Pedro, 9 años, muy desobediente, no sirve, usar para purificación. Ana, 7 años, enfermiza, débil, desperdiciar comida en ella, mejor eliminar. Gabriel, 12 años, mentiroso, ladrón, pecador, requiere castigo máximo, sótano. Página tras página, nombre tras nombre, 17 nombres, los 17 que habían desaparecido. Y después, nueva sección, fechada julio-agosto 1962. Hermana Lucía, problema, pregunta demasiado, sospecha, solución necesaria antes de que hable. Hermana Lucía dejó caer el cuaderno, manos temblando incontrolable. Madre Teresa planeaba matarla. Estaba ahí, escrito, documentado. Tenía que salir ahora. Pero cuando se volteó hacia la puerta, Madre Teresa estaba ahí, de pie en el marco, llenando todo el espacio con su presencia grande y amenazante. «Encontraste mi caja», dijo con voz peligrosamente calmada. «Y yo estaba limpiando y...» «Mentirosa, estabas fisgoneando, buscando evidencia». «No, Madre Teresa, yo...» «Cállate». Madre Teresa entró, cerró puerta detrás de ella, con seguro. Sabía que esto pasaría, sabía que eras problema, desde que llegaste con tus ideas modernas, con tu amor y tu compasión. Los niños no necesitan eso, necesitan disciplina, castigo, purificación. Purificación. Estos niños son basura. Nadie los quiere, ni sus propios padres. Son evidencia del pecado, de fornicación, de abandono. Y yo los limpio, los purifico, los libero de vida de pecado. Los está matando, susurró hermana Lucía. Ha estado matando niños. No, los estoy salvando, salvando de vida peor que muerte. Les doy propósito, les doy significado en su muerte que nunca tuvieron en vida. Está loca, completamente loca. Madre Teresa sonrió, sonrisa sin humor, sin calidez, sonrisa de depredador. Y tú ibas a arruinar todo, ibas a contar, ibas a traer autoridades, ibas a destruir mi trabajo. Dio paso hacia adelante. Hermana Lucía retrocedió, espalda contra pared. Pero no vas a poder, porque esta noche vas a tener accidente terrible. Te vas a caer por las escaleras, te vas a romper el cuello. Muy trágico, tan joven, qué lástima. No, por favor. Y después voy a terminar lo que empecé. Los 50 niños, todos. Purificación completa, fuego limpia todo, quema el pecado, los libera. ¿Qué?
Vas a entender pronto, muy pronto. Madre Teresa se acercó, manos extendidas hacia cuello de hermana Lucía, y hermana Lucía hizo lo único que pudo. Gritó con todo el aire en sus pulmones. ¡Ayuda! ¡Alguien! ¡Ayúdenme! El grito llegó al dormitorio de los niños, segundo piso. Miguel lo escuchó, reconoció la voz. Es la hermana Lucía, está en problemas. Corrió, salió del dormitorio, por el pasillo, hacia el cuarto de Madre Teresa. Otros niños lo siguieron. Rosa, Carlitos, más. Llegaron a la puerta, cerrada. Miguel golpeó. «Hermana Lucía, ¿está bien?» Desde adentro sonidos de lucha, cosas cayendo, gritos ahogados. Miguel intentó abrir, cerrada con seguro. «¡Ayuda!», gritó hacia el pasillo. «¡Alguien ayude!». Y entonces, puerta se abrió violentamente. Madre Teresa salió, sola, respirando pesado, cabello desalineado, vestido arrugado. «Vuelvan a sus camas, ahora». «¿Dónde está la hermana Lucía?», preguntó Miguel con voz que intentaba ser valiente, pero temblaba. «Tuvo emergencia, tuvo que irse. Volvió al convento, pero escuchamos gritos. Se cayó, se lastimó, la ayudé, se fue. Fin de la historia. Ahora vuelvan a dormir o los castigo a todos». Los niños retrocedieron, asustados, confundidos, pero Miguel vio algo que Madre Teresa no notó que él vio. En el piso, junto a la puerta, crucifijo pequeño, de plata, en cadena rota, el crucifijo de la hermana Lucía, que nunca se quitaba, y había sangre, pocas gotas, frescas, en el crucifijo. Miguel lo recogió rápidamente, lo escondió en su bolsillo, y supo, la hermana Lucía no se había ido. Algo le había pasado, algo malo, y ellos, los 50 niños, estaban solos ahora, con Madre Teresa, y ella había dicho algo terrible, algo que Miguel había escuchado a través de la puerta antes de que se abriera. Purificación completa, fuego limpia todo. ¿Qué significaba eso? Miguel no sabía, pero tenía miedo terrible de averiguarlo. 14 de agosto de 1962. El día comenzó normal, tan normal como podía ser día en el orfanato Sagrado Corazón. Campana a las 5:00 am, misa a las 5:15, desayuno a las 6:30. Pero había diferencia que los niños notaron de inmediato. La hermana Lucía no estaba, no había estado en 9 días. Desde aquella noche del 5 de agosto cuando Miguel había escuchado gritos, cuando había encontrado su crucifijo con sangre. «¿Dónde está la hermana Lucía?», preguntaban los niños más pequeños. «Ya les dije», respondía Madre Teresa con paciencia falsa que apenas ocultaba irritación. «Tuvo emergencia familiar. Volvió al convento. No sé cuándo regresa. Tal vez nunca. Ahora cállense y coman». Pero los niños sabían, especialmente Miguel, Rosa y Carlitos. Sabían que algo le había pasado, algo permanente, y el miedo que habían sentido durante semanas ahora era terror puro. Porque si Madre Teresa había hecho algo a la hermana Lucía, monja adulta, parte del sistema, alguien con conexiones fuera del orfanato, ¿qué les podría hacer a ellos? El día pasó lento. Calor sofocante de agosto hacía todo peor. Los niños trabajaban, limpiaban, estudiaban un poco, trabajaban más. Pero algo estaba diferente con Madre Teresa. Estaba agitada, inquieta. Caminaba de un lado a otro del patio, murmurando para sí misma, revisando reloj constantemente, como si esperara algo, como si planeara algo. A las 6:00 p.m., durante cena silenciosa de frijoles y tortillas, Madre Teresa hizo anuncio. «Esta noche habrá misa especial, a medianoche. Todos van a asistir, todos sin excepción». Los niños se miraron unos a otros. ¿Misa a medianoche? Nunca habían tenido misa a esa hora. «¿Por qué, Madre Teresa?», preguntó niño de 10 años llamado Antonio. «Porque lo digo yo.
y porque necesitan purificación. Todos ustedes han sido desobedientes, flojos, pecadores. Así que esta noche vamos a limpiar sus almas. Algo en la forma que dijo limpiar hizo que escalofríos recorrieran espinas de todos. 9:00 p.m. Los niños fueron mandados a camas temprano. Duerman, los despertaré a las 11:45 p.m. y quiero que estén listos, vestidos, limpios, sin quejas. Los niños obedecieron. Se acostaron, pero ninguno podía dormir. Miguel estaba acostado en su cama, mirando techo oscuro, mente trabajando. Algo estaba mal, muy mal. Misa a medianoche no era normal. Y la forma en que Madre Teresa había estado actuando todo el día era como si estuviera preparándose para algo. Purificación completa, fuego limpia todo. Las palabras que había escuchado hace 9 días volvieron. Fuego. ¿Qué tenía que ver fuego con misa? Y entonces lo entendió. Con horror absoluto y certeza helada. Iba a quemarlos. Iba a encerrarlos en algún lugar y quemarlos vivos. Purificación por fuego. Miguel se sentó en cama, corazón latiendo salvaje. Tenía que hacer algo. Tenía que advertir a los otros. Tenían que escapar. ¿Pero cómo? Las puertas estaban cerradas con llave. Las ventanas tenían rejas. Estaban atrapados, a menos que bajaran al sótano. Hermana Lucía había mencionado una vez que sótanos viejos como ese tenían salidas de emergencia, túneles hacia afuera por si había derrumbes. Era su única oportunidad. Miguel se levantó silencioso. Caminó entre las camas hasta donde Rosa estaba acostada, despierta, mirando techo. Rosa, susurró, necesito que me ayudes con algo. 11:45 p.m. Campana sonó. Estridente, violenta, despertando a los que habían logrado dormirse. ¡Arriba! ¡Todos arriba! ¡Es hora! Los niños se levantaron, medio dormidos, confundidos, asustados. Se vistieron rápido, salieron de dormitorios, bajaron escaleras y vieron algo que nunca habían visto antes. Madre Teresa estaba en el pasillo de entrada, pero no vestía su hábito normal de monja. Vestía algo negro, túnica larga, con capucha, con símbolos extraños bordados en hilo rojo, y en sus manos sostenía velas negras, velas que nunca habían visto en capilla. Síganme, ordenó. Todos, en silencio, hacia la capilla. Los 50 niños obedecieron, caminando en fila, hacia capilla pequeña del orfanato. Miguel caminaba cerca del final, con Rosa al lado, y Carlitos justo delante, y mientras caminaban, Miguel susurraba, cuando lleguemos a la capilla, cuando estemos adentro, necesito que ustedes dos se escondan. Detrás del altar, hay espacio ahí, escóndanse y no salgan, no importa qué. ¿Por qué?, susurró Rosa. Porque algo muy malo va a pasar, y necesito que ustedes sobrevivan para contar lo que pasó. ¿Entiendes? Rosa asintió. Ella también había sentido. Sabía. ¿Y tú?, preguntó. Yo voy a buscar otra salida. Voy a intentar abrir puertas. Algo. Pero si no puedo, al menos ustedes estarán a salvo. Llegaron a la capilla. Espacio pequeño, con bancos de madera, altar simple, crucifijo grande en pared. Madre Teresa entró primero, encendió las velas negras, las colocó alrededor del altar. Todos adentro, arrodíllense, es hora de misa. Los niños entraron, se arrodillaron en bancos duros, y mientras lo hacían, Rosa y Carlitos se deslizaron hacia un lado, detrás de cortina que colgaba junto al altar, escondiéndose en sombras. Miguel se quedó atrás, junto a la puerta, pretendiendo ajustar zapato. Madre Teresa comenzó algo. No era misa normal. No había palabras conocidas. No había oraciones que reconocieran. Era en latín, o en algo más viejo. Palabras que sonaban ásperas, oscuras, que hacían que aire en capilla se sintiera pesado. Y entonces, Madre Teresa cerró las puertas de la capilla, con llave, desde adentro. Los niños quedaron encerrados,
Miguel sintió pánico subir. Se acercó a puerta, la empujó. No se movía, y Madre Teresa se volteó hacia él. Sonrisa en rostro que era pura locura. ¿A dónde crees que vas, Miguel? La misa apenas comienza. ¿Qué va a hacer con nosotros?, preguntó Miguel con voz que intentaba ser firme. Purificarlos, limpiarlos del pecado, liberarlos de esta vida miserable que nadie quiere que tengan. Va a matarnos. No, los voy a salvar. Con fuego, como Dios salvó al mundo con diluvio. Yo los salvaré con llamas. Y sacó algo de túnica, una lata de querosén. Los niños empezaron a gritar. No, por favor, déjenos salir. No queremos morir. Pero Madre Teresa no escuchaba. Caminó por la capilla, rociando querosén sobre bancos, sobre cortinas, sobre alfombra vieja. El olor era abrumador, tóxico. Los niños tosían. Miguel corrió hacia ella. Intentó quitarle la lata. Madre Teresa lo golpeó, fuerte, con mano cerrada. Miguel cayó al suelo, labio partido, sangrando. Eres el peor de todos, el más orgulloso, el más desobediente. Tu castigo será mayor. Verás arder a todos antes de arder tú. Terminó de rociar querosén, tiró lata vacía y sacó fósforos. Nuestro Padre que estás en los cielos. Comenzó a recitar con voz monótona. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Encendió fósforo. Hágase tu voluntad. Lo sostuvo alto, llama pequeña brillando en oscuridad, así en la tierra como en el cielo, y lo tiró. Sobre cortina empapada de querosén, el fuego explotó. No fue fuego pequeño que crece lento, fue conflagración instantánea. Las llamas corrieron por cortina, saltaron a bancos, alfombra, al techo de vigas de madera viejas y secas. En segundos, toda la capilla estaba en llamas. Los niños gritaban, corrían hacia puertas, golpeaban, empujaban. Pero puertas no se abrían. El humo llenaba espacio, negro, denso, tóxico. Los niños tosían, lloraban, se asfixiaban. Madre Teresa estaba de pie en medio de todo, brazos extendidos, riendo con locura pura. ¡Quemen! ¡Purifíquense! ¡Vayan a Dios limpios! Miguel se levantó del suelo, ojos ardiendo de humo, buscando desesperado alguna salida. Y vio puerta pequeña, al lado del altar, puerta que nunca había notado antes. Corrió hacia ella, la abrió. Era closet pequeño donde guardaban vestimentas de misa, pero en el fondo había trampilla, en el piso, acceso al sótano. ¡Aquí!, gritó Miguel. ¡Hay una salida! ¡Vengan! Algunos niños lo escucharon. Corrieron hacia él, a través de humo, a través de llamas. Pero la mayoría estaba atrapada, junto a puertas, golpeando, gritando, asfixiándose. Miguel abrió trampilla. Escalera descendía a oscuridad. ¡Bajen! ¡Rápido! Rosa y Carlitos salieron de su escondite detrás del altar, tosiendo, ojos llorosos. Bajaron primero, después Miguel y otros 4 niños que habían logrado llegar, 7 en total. Los otros 43 quedaron arriba, atrapados en fuego que consumía todo. Sus gritos eran algo que Miguel nunca olvidaría. Bajaron escaleras, a oscuridad total del sótano. Arriba escuchaban fuego rugir, maderas crujir, gritos que gradualmente se volvían más débiles, hasta que pararon. Silencio, excepto por fuego. 43 niños habían muerto, en minutos, quemados vivos, en capilla que debería haber sido lugar sagrado. Miguel lloraba, Rosa lloraba, Carlitos lloraba. Todos lloraban, pero no tenían tiempo para duelo. Tenían que encontrar salida, antes de que fuego bajara, o antes de que humo los alcanzara. «Vengan», dijo Miguel con voz rota. «Tenemos que movernos». Caminaron en oscuridad, manos en paredes, tropezando, y entonces Miguel pisó algo que crujió bajo su pie. Sacó fósforo que había recogido del piso de capilla antes de bajar.
Lo encendió y vio huesos, huesos pequeños, de niños, esparcidos por piso de sótano. No eran 17 cuerpos, eran más, muchos más, docenas, tal vez cientos, de años de Madre Teresa matando niños, no solo en este orfanato, en otros donde había estado, cráneos pequeños mirándolos con cuencas vacías, costillas, huesos de manos tan pequeños, y en paredes, cadenas, con manchas oscuras, sangre vieja. Este sótano era cámara de tortura, cámara de muerte. Madre Teresa había estado matando niños por décadas y nadie había sabido, nadie había detenido, hasta esta noche, cuando finalmente decidió matarlos a todos de una vez. Los 4 niños que habían bajado con Miguel se desmayaron del shock, o del humo o de trauma. Solo quedaban conscientes 3, Miguel, Rosa y Carlitos. «Tenemos que salir», dijo Rosa, «ahora, o morimos aquí». Encontraron túnel, viejo túnel de escape, exactamente como Miguel había esperado. Gatearon, arrastrándose, por pasaje angosto lleno de tierra y raíces. Parecía eterno, pero finalmente vieron luz, luz gris de amanecer. Salieron, a patio trasero del orfanato. Lejos del edificio en llamas, se voltearon, miraron. El orfanato Sagrado Corazón era infierno, llamas de 10 metros de altura, humo negro llenando cielo, y podían ver figura en ventana del segundo piso. Madre Teresa, atrapada, en edificio que ella misma había incendiado, gritando, golpeando ventana, pero no pidiendo ayuda. No, gritaba maldiciones, gritaba que los niños eran suyos, que Dios se los había dado, que tenía derecho a hacer lo que quisiera con ellos. Y entonces, techo colapsó, y Madre Teresa desapareció, en fuego, en humo. Se había ido, muerta por su propia locura, por su propio fuego purificador. Miguel, Rosa y Carlitos caminaron, lejos del orfanato, hacia pueblo. Llegaron a casa más cercana, tocaron puerta. Una mujer abrió, vio niños cubiertos de hollín, llorando, sangrando. «Dios mío, ¿qué pasó?» Y Miguel dijo palabras que cambiarían todo. «El orfanato se quemó, Madre Teresa nos encerró y prendió fuego. Todos murieron, todos excepto nosotros 3. 15 de agosto de 1962, 6:23 am. Los bomberos de Querétaro llegaron al orfanato Sagrado Corazón cuando ya era demasiado tarde. El edificio era ruina humeante, paredes de adobe colapsadas, techo completamente destruido, vigas carbonizadas apuntando al cielo como dedos acusadores. El fuego había ardido por horas. Nadie en el pueblo había intentado apagarlo, porque para cuando notaron el humo y las llamas, ya era infierno imposible de controlar. Y porque, honestamente, pocos en el pueblo lamentaban ver ese edificio arder. Todos habían escuchado rumores, todos sabían que cosas malas pasaban ahí, pero nadie había hecho nada, hasta ahora. Cuando era demasiado tarde, el capitán de bomberos Héctor Ramírez dirigió operación. Hombre de 40 años, veterano, había visto incendios antes, muchos. Pero cuando entraron a ruinas humeantes, cuando empezaron a buscar entre escombros, lo que encontraron lo marcaría para el resto de su vida. Cuerpos pequeños, de niños, 43 cuerpos. Algunos estaban en lo que había sido la capilla, carbonizados más allá de reconocimiento, huesos negros, cenizas. Otros estaban amontonados junto a lo que había sido puerta principal, como si hubieran intentado escapar, como si hubieran golpeado y empujado hasta que humo y fuego los venció. Los más pequeños, niños de 4, 5, 6 años, estaban abrazados unos a otros, buscando consuelo en últimos momentos. El capitán Ramírez tuvo que salir, vomitó, lloró. «Dios mío», susurró, «eran solo niños, solo niños».
Pero había algo más. En el segundo piso, en lo que había sido cuarto privado, encontraron quinto cuerpo, de adulto, mujer grande, carbonizada, pero aún identificable por hábito de monja parcialmente intacto. Madre Teresa había muerto en su cuarto, atrapada, quemada. Pero algo era extraño. La puerta de su cuarto estaba cerrada desde afuera, con llave, como si alguien la hubiera encerrado deliberadamente. Pero eso no tenía sentido, porque todos los niños estaban muertos. ¿Quién la habría encerrado? Era misterio que nunca se resolvería completamente. Tal vez ella misma cerró puerta, en locura final, queriendo morir en su propio fuego purificador. O tal vez algo más estuvo involucrado. Algo que no querían investigar demasiado profundo. Porque algunas respuestas son más aterradoras que misterios. Mientras bomberos trabajaban en ruinas del edificio principal, otro grupo exploró sótano, que había sobrevivido parcialmente por estar bajo tierra, y ahí encontraron algo que hizo que caso se volviera de tragedia a horror criminal: huesos. No solo los 43 niños que habían muerto esa noche, sino docenas más, tal vez más de 100, esparcidos, enterrados superficialmente, escondidos en rincones oscuros, cráneos pequeños, huesos de niños de todas edades, y en paredes, instrumentos, cadenas, manchas de sangre vieja que años no habían podido borrar. El sótano era cámara de tortura, cámara de muerte. Madre Teresa no había estado solo abusando niños, los había estado matando, sistemáticamente, por años, tal vez por décadas. «Necesitamos llamar a la policía», dijo uno de los bomberos. Esto es asesinato en masa». Policía estatal llegó, después policía federal, porque magnitud de crimen era enorme. Investigadores forenses comenzaron trabajo macabro de catalogar huesos, intentar identificar víctimas, establecer línea de tiempo, pero era casi imposible. Muchos huesos eran viejos, años, décadas tal vez, y registros del orfanato eran incompletos, convenientes. Madre Teresa había sido meticulosa en borrar evidencia. Niños que fueron adoptados nunca aparecían en registros oficiales después, como si nunca hubieran existido. ¿Cuántos había matado en total? Nunca se sabría exactamente, pero estimación conservadora era más de 100 niños. A lo largo de 46 años de servicio religioso, 100 niños que nadie extrañó, que nadie buscó, que murieron en oscuridad y silencio, hasta esta noche, cuando su asesina finalmente decidió terminar su obra con fuego que los consumió a todos, excepto 3. Miguel, Rosa y Carlitos fueron llevados a hospital, tratados por inhalación de humo, por quemaduras menores, por shock severo, y entonces, policía los interrogó, no como sospechosos, sino como testigos, los únicos testigos. Miguel habló primero. Tenía 14 años, era mayor, más articulado, contó todo. La vida en el orfanato, los castigos, los niños que desaparecían, la hermana Lucía que nunca volvió. La noche del 14 de agosto, la misa de medianoche, el querosén, el fuego, nos encerró, dijo con voz monótona de quien ha visto demasiado. Roció querosén por toda la capilla y prendió fuego. Mientras reía, decía que nos estaba purificando, salvando. ¿Y los otros niños?, preguntó detective. Los otros 47 murieron quemados, asfixiados. Nosotros 3 escapamos por sótano, pero los otros no pudieron. Miguel comenzó a llorar, llanto silencioso, lágrimas corriendo pero sin sonido. Detective tuvo que parar interrogatorio, darle tiempo. Rosa habló después, con voz suave, casi susurrando. Contó sobre sus sueños, sus presentimientos. Sabía que algo malo iba a pasar. Lo sentía, pero no sabía qué, no sabía cuándo. Contó sobre el sótano que vio en pesadilla.
Tenía razón. Los niños estaban ahí. Todos los que habían sido adoptados estaban muertos en el sótano todo el tiempo. Y contó algo más, algo que ningún investigador pudo explicar. Cuando estábamos en el sótano, cuando estábamos escapando, escuché voces de niños, diciéndome por dónde ir, guiándome. Por aquí, Rosa, sigue adelante, no te rindas. Eran los otros, los que murieron antes, ayudándonos a salir. Detective escribió esto, pero lo marcó como trauma, alucinaciones, porque ¿qué más podía ser? Pero Rosa sabía lo que había escuchado, y sabía que no estaba sola en ese sótano oscuro. Los espíritus de 100 niños muertos la habían guiado hacia libertad. Carlitos casi no pudo hablar. Tenía 7 años. Estaba en shock profundo. Solo repetía una cosa una y otra vez. Quiero a mi papá. ¿Dónde está mi papá? Pero papá nunca vino. Nunca apareció. Había abandonado a Carlitos. Y ni siquiera tragedia cambiaría eso. Eventualmente Carlitos fue adoptado por familia del pueblo, familia buena, que lo cuidó. Le dio amor que nunca había tenido, pero nunca habló de esa noche, ni una palabra, por resto de su vida. El trauma era demasiado profundo, demasiado oscuro, enterrado en lugar donde palabras no podían alcanzar. Investigación continuó por semanas. Buscaron a la hermana Lucía, la monja joven que había desaparecido 9 días antes del fuego. Encontraron su cuerpo en el sótano, enterrado bajo tierra suelta en esquina, estrangulada, golpeada, muerta probablemente el 5 de agosto, la noche que Miguel escuchó gritos. Madre Teresa la había matado para silenciarla, para evitar que hablara. Y si hermana Lucía hubiera podido hablar, si hubiera ido a autoridades cuando sospechó, tal vez 43 niños estarían vivos, tal vez, pero el tal vez no cambiaba nada. Los niños estaban muertos. Hermana Lucía estaba muerta. Madre Teresa estaba muerta. Y 3 niños traumatizados eran únicos que quedaban para contar historia. Iglesia Católica emitió comunicado oficial. Lamentamos profundamente esta tragedia. Madre Teresa Aguirre actuó sola, fuera de autoridad de la Iglesia. Sufría claramente de enfermedad mental no diagnosticada. La Iglesia no aprueba ni apoyó sus acciones de ninguna manera. Fue respuesta política, distanciándose, protegiendo institución. Pero la verdad era más complicada. La Iglesia había transferido a Madre Teresa múltiples veces, después de múltiples incidentes. Habían sabido que era problema, que era peligrosa, pero en lugar de removerla completamente, la habían movido de orfanato en orfanato, dándole acceso a más víctimas, porque escándalos dañan imagen. Y era más fácil transferir problema que enfrentarlo. Hubo demandas, investigaciones, llamados a reforma, pero eventualmente, como siempre, todo se calmó, se olvidó, excepto para 3 sobrevivientes que nunca podrían olvidar. Funeral masivo se llevó a cabo para 43 niños. Pueblo entero vino, llorando, lamentando, sintiéndose culpables por no haber hecho nada antes. 43 ataúdes pequeños, blancos, en fila en iglesia principal de Querétaro. Muchos estaban vacíos, porque cuerpos estaban demasiado quemados para recuperar. Solo cenizas, pero les dieron funeral, les dieron nombres, les dieron reconocimiento que nunca tuvieron en vida. Miguel, Rosa y Carlitos asistieron, sentados en primera fila, mirando ataúdes de sus amigos, de niños con quienes habían vivido, jugado, sufrido y sobrevivido, excepto que ellos no sobrevivieron. Solo 3 lo hicieron, y la culpa del sobreviviente, la culpa era peso que cargarían siempre. ¿Por qué nosotros?, susurraba Rosa. ¿Por qué sobrevivimos cuando ellos no? No había respuesta, solo silencio y dolor. Madre Teresa fue enterrada en tumba sin marcar, en cementerio municipal,
Lejos de cualquier área visible, no hubo funeral, no hubo misa, no hubo luto. La iglesia no quería atención en ella, querían que desapareciera, que fuera olvidada, y mayormente lo fue, excepto en pesadillas de 3 niños, donde su rostro, su voz, su risa loca mientras prendía fuego, eso nunca desaparecería. Los 3 sobrevivientes del orfanato Sagrado Corazón siguieron caminos muy diferentes después del 15 de agosto de 1962. Pero todos, cargaron cicatrices que nunca sanaron completamente. Miguel Ángel Rodríguez. Miguel tenía 14 años cuando sobrevivió. 2 años más y podría haber salido del orfanato legalmente. 2 años que nunca llegaron de la forma que esperaba. Después del fuego, fue colocado en hogar temporal, familia humilde de Querétaro que aceptó cuidarlo hasta que cumpliera 16. Pero Miguel no esperó. A los 15 años y medio se fue. Consiguió trabajo en construcción, mintiendo sobre su edad, trabajando 12 horas al día por pesos miserables, pero era libre y eso era lo único que importaba. A los 18 años, Miguel hizo algo extraordinario. Se inscribió en escuela nocturna para terminar educación secundaria que el orfanato nunca le dio. Estudió de noche, trabajó de día, durmió apenas 4 horas y a los 22 años se graduó con honores. Consiguió beca para universidad en Ciudad de México, estudió trabajo social. Voy a ayudar a niños como nosotros, le dijo a Rosa en carta. Voy a asegurarme de que nunca más pase algo así. Y lo hizo. Miguel se convirtió en trabajador social, especializado en orfanatos y casas hogares. Inspeccionaba instalaciones, entrevistaba niños, buscaba señales de abuso, salvó a docenas de niños, tal vez cientos, cerrando lugares donde abuso era evidente, removiendo personal peligroso. Se casó a los 30 años, con maestra llamada Patricia. Tuvieron 2 hijos, y a esos hijos les contó todo. Cuando fueron suficientemente mayores, la verdad completa de lo que había pasado. Quiero que sepan, les dijo, quiero que entiendan por qué hago lo que hago, y por qué nunca deben quedarse callados cuando ven injusticia. Miguel vivió hasta los 68 años, murió en 2016 de cáncer de pulmón, probablemente causado por humo que inhaló esa noche en 1962. Sus últimas palabras fueron para Patricia. Diles que los otros 43 no fueron olvidados, nunca. Cada niño que salvé fue por ellos. Rosa María González. Rosa tenía 11 años cuando sobrevivió. Fue adoptada por familia de clase media de Querétaro, familia sin hijos propios que había querido adoptar por años. Fueron buenos con ella, amables, pacientes, pero Rosa estaba rota de formas que amor no podía reparar completamente. Tenía pesadillas todas las noches. Soñaba con fuego, con gritos, con rostro de Madre Teresa riendo mientras niños quemaban. Despertaba gritando, empapada de sudor, temblando. Desarrolló trastorno de estrés postraumático severo, aunque en 1962 no tenían nombre para eso. Solo decían que era nerviosa o delicada. A los 15 años intentó suicidarse. Pastillas, muchas pastillas. La encontraron a tiempo, salvaron su vida, pero después de eso, Rosa fue institucionalizada en hospital psiquiátrico por 2 años. Ahí recibió terapia, ayuda real, y lentamente, muy lentamente, empezó a sanar. Salió a los 17, terminó escuela y a los 20 años hizo algo que nadie esperaba. Se hizo monja, no con la misma orden que Madre Teresa, sino con orden diferente, orden dedicada a ayudar a pobres, a enfermos, a olvidados. Sé que es extraño, le escribió a Miguel, después de lo que pasó, pero siento que hermana Lucía me está llamando. Me está pidiendo que termine lo que ella empezó. Ayudar a niños, con amor, no con crueldad. Rosa
Ahora hermana Rosa María trabajó en orfanatos, pero buenos, orfanatos donde niños eran amados, cuidados, tratados con dignidad. Nunca castigó a ningún niño, nunca gritó, nunca golpeó, solo amor, solo paciencia, solo bondad. Soy lo opuesto de Madre Teresa, decía. Cada día que trato a niño con amor es victoria sobre ella, sobre lo que intentó hacernos. Rosa vivió hasta los 72 años. Murió en 2023 de causas naturales, en convento, rodeada de hermanas que la amaban. Sus últimas palabras fueron: veo luces, luces hermosas, y escucho niños, los 43, están llamándome, diciéndome que es hora, que están esperando. Y sonrió, y cerró ojos, y se fue. Carlos Alberto Vega, Carlitos. Carlitos tenía 7 años cuando sobrevivió, y de los 3, él tuvo camino más difícil. Fue adoptado por familia de pueblo, familia buena, pero sin recursos para terapia que necesitaba desesperadamente. Carlitos no habló por 3 años. Mutismo selectivo causado por trauma. Cuando finalmente empezó a hablar de nuevo, tartamudeaba, severamente, palabras trabadas, lucha constante para expresarse. En escuela, otros niños se burlaban. Tonto, nadie te quiere. Carlitos se volvió retraído, solitario, viviendo en mundo interior donde nadie podía lastimarlo. A los 15 años dejó escuela, trabajó en campo, en construcción, trabajos manuales donde no tenía que hablar mucho. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Vivió solo en casa pequeña en afueras de Querétaro. Bebía demasiado para olvidar, para dormir sin soñar, pero nunca olvidó, y sueños siempre volvían. A los 40 años, Carlitos intentó quitarse la vida, como Rosa había intentado décadas antes. Pero a diferencia de Rosa, nadie lo encontró a tiempo. Murió solo, en su casa, en 1995, a los 40 años. Dejó nota, una sola línea escrita con letra temblorosa. Finalmente voy a reunirme con los otros, los 43. Perdónenme por tardar tanto. Miguel y Rosa fueron a su funeral, los únicos 2 sobrevivientes ahora. Lloraron por Carlitos, por el niño de 7 años que nunca pudo sanar, que cargó peso demasiado grande para hombros tan pequeños. Éramos 3, dijo Rosa, ahora somos 2. Y un día, respondió Miguel, no quedará ninguno, y la historia morirá con nosotros. Entonces tenemos que asegurarnos de que sea contada, antes de que sea tarde. Y por eso, en 1996, Miguel y Rosa hicieron algo que habían evitado por 34 años. Dieron testimonio público, no solo a policía, no solo a investigadores, sino a periodistas, a historiadores, a cualquiera que quisiera escuchar. La gente necesita saber, dijo Miguel en entrevista de televisión. Necesita saber que esto pasó, que 50 niños, 50, estuvieron bajo cuidado de alguien que los mató, y que sistema, iglesia, gobierno, sociedad, falló en protegerlos. La entrevista fue vista por millones. Causó escándalo renovado, investigaciones de otros orfanatos, reformas en sistema de protección infantil, pero también causó negación. Está exagerando, dijeron algunos. Seguro no fue tan malo. Tiene resentimiento contra Iglesia, dijeron otros. Está inventando cosas. Pero Miguel y Rosa tenían pruebas. Fotografías de ruinas, reportes de autopsia, testimonios de bomberos y policías. Era real. Todo era real. Y eventualmente, la verdad fue aceptada, documentada, enseñada en escuelas como ejemplo de lo que nunca debe volver a pasar. El sitio donde estuvo el Orfanato Sagrado Corazón nunca fue reconstruido. Terreno quedó vacío. Por años, décadas, nadie quería comprar, nadie quería construir ahí. Está maldito, decía la gente. Demasiada muerte, demasiado sufrimiento.
Y tal vez tenían razón, porque gente que pasaba por ahí de noche reportaba cosas extrañas. Voces de niños, riendo, jugando, como si orfanato todavía existiera. Luces, pequeñas luces que parpadeaban donde había estado capilla. Y en aniversario del fuego, cada 15 de agosto, algunos juraban que podían ver 43 figuras pequeñas, de niños, jugando en el terreno vacío, no asustados, no sufriendo, solo jugando, libres, como nunca pudieron en vida. En 2010, Ciudad de Querétaro finalmente decidió qué hacer con terreno. No construir, no vender, sino convertir en memorial, Jardín de la Memoria, dedicado a los 50 niños del Orfanato Sagrado Corazón. 43 que murieron en fuego, 17 que fueron asesinados antes, y los 3 que sobrevivieron pero cargaron cicatrices toda la vida. Plantaron 50 árboles, uno por cada niño, con placa pequeña al pie de cada uno. En el centro, monumento, piedra grande con nombres grabados, los que pudieron identificar, y para los que no pudieron, simplemente niño desconocido no olvidado. Y en la base del monumento, inscripción: aquí estuvieron 50 niños que solo querían ser amados, que solo querían ser salvos, que solo querían vivir, que su memoria sea bendición, que su sufrimiento no sea en vano, que nunca más. Miguel visitó el memorial en 2012. Tenía 64 años, salud fallando. Caminó entre árboles, tocó cada tronco, leyó cada nombre que pudo y lloró, como no había llorado en 50 años. Lo siento, susurraba. Lo siento mucho. Debería haber salvado a más. Debería haber hecho algo más. Pero anciano que estaba visitando también, sobreviviente de otro trauma, le puso mano en hombro. Salvaste lo que pudiste, 3 vidas, y después salvaste cientos más con tu trabajo. No cargues culpa que no es tuya. Madre Teresa era el monstruo, no tú. Miguel asintió, pero culpa nunca se iba completamente. Rosa visitó poco antes de morir. En 2022, 71 años. Se sentó bajo árbol plantado por niña llamada Lupita, la que había muerto de insolación antes del fuego. Hola, Lupita, susurró. Lamento no haber podido salvarte. Lamento que nadie pudo. Y sintió presencia, suave, cálida, como abrazo invisible, como si Lupita o todos los niños estuvieran diciéndole: no fue tu culpa, fuiste niña también, hiciste lo que pudiste, y eso es suficiente. Rosa se quedó dormida bajo ese árbol, pacífica, tranquila. Cuando despertó una hora después, había flor silvestre en su regazo, flor que no estaba ahí cuando se durmió, regalo de niños que habían perdonado, que habían encontrado paz. Hoy, 2024, 62 años después del incendio, el Jardín de la Memoria sigue ahí, en Querétaro, visitado por miles cada año. Estudiantes van en excursiones escolares, aprenden sobre tragedia, sobre importancia de proteger niños vulnerables. Familias van a reflexionar sobre fragilidad de vida, sobre responsabilidad de cuidar a inocentes. Y sobrevivientes de abuso de todo tipo van a encontrar consuelo, a saber que no están solos, que su sufrimiento es visto, reconocido, lamentado. Los 50 árboles han crecido, fuertes, hermosos, dando sombra, oxígeno, vida. Donde antes solo había muerte. La historia del Orfanato Sagrado Corazón cambió leyes en México. Inspecciones más estrictas de orfanatos, requisitos de transparencia, protección para quien denuncia abuso. No es sistema perfecto, todavía hay abuso, todavía hay niños sufriendo, pero es mejor, significativamente mejor que en 1962. Y eso es legado de 50 niños que murieron y 3 que sobrevivieron para contar su historia. Miguel Ángel Rodríguez murió en 2016.
Hermana Rosa María González murió en 2023. Carlos Alberto Vega murió en 1995. Los 3 sobrevivientes se fueron, reunidos ahora, tal vez, con los 43 que no sobrevivieron, jugando, riendo, libres, en lugar donde Madre Teresa no puede alcanzarlos, donde dolor no existe, donde solo hay luz, pero su historia permanece, documentada, enseñada, recordada, en libros de historia, en documentales, en clases de ética sobre protección infantil y en memoria de aquellos que escuchan con corazón abierto, porque cuando olvidamos tragedias del pasado, nos condenamos a repetirlas, pero cuando recordamos, cuando honramos a los que sufrieron, les damos poder, voz, propósito en su muerte que les fue negado en vida. 50 niños entraron al orfanato Sagrado Corazón. Solo 3 salieron vivos, pero 50 voces permanecen, clamando, recordándonos. Cuiden a los vulnerables, protejan a los inocentes, no miren hacia otro lado cuando ven injusticia. Porque nosotros no tuvimos quien nos protegiera y pagamos precio final. No dejen que más niños paguen ese precio. Nunca más. Esta fue la historia del Orfanato Sagrado Corazón, de Madre Teresa Aguirre, de 50 niños. Y de noche que 43 murieron quemados vivos, contada para que nunca sea olvidada, para que sus vidas y sus muertes tengan significado. Para los 50, especialmente para los 43 que nunca pudieron contar su propia historia, que descansen en paz, que sean recordados, que no hayan muerto en vano. Del canal Secretos Ocultos me despido. Hasta el jueves, con más secretos que la muerte no pudo enterrar.